Imagínense esto, están en un enorme centro de distribución logístico y de repente una caja de la parte inferior de una tarima colapsa. Toneladas de producto y muchísimo dinero se pierden en un instante, y todo porque una estructura hecha de papel no aguantó la presión de la gravedad. Bueno, en el análisis de hoy vamos a meter las manos a la obra para entender exactamente por qué pasa esto. Vamos a viajar desde esa escala gigante del almacén hasta el nivel microscópico de las fibras de papel. Nuestro objetivo es descubrir cómo la física de la compresión es literalmente la jefa absoluta que dicta qué tan resistente va a ser nuestro cartón corrugado. Y eso nos lleva a la gran pregunta que sigue desconcertando a muchos en la industria. ¿Por qué demonios colapsa una caja si se supone que está diseñada estructuralmente para no hacerlo? A simple vista, una caja de cartón parece de lo más común, casi desechable. Pero si la vemos con ojos de ingeniero estructural, es básicamente una viga en I. O sea, funciona con los mismos principios que las enormes vigas de acero de un rascacielos, pero está fabricada con papel, calor y adhesivo. Todo su equilibrio está matemáticamente calculado, y aún así fallan de forma inexplicable en el mundo real. Para entender por qué las matemáticas a veces parecen traicionar a la física aplicada, tenemos que ver de cerca las piezas microscópicas de este rompecabezas y ver cómo reaccionan bajo muchísima presión. Así que esta es nuestra ruta para hoy. 1. La anatomía de un colapso. 2. El fracaso del método RCT. 3. La llegada del SCT a nivel fibra. 4. Cómo predecimos la resistencia. Y 5. Las amenazas en la línea de producción. Entremos de lleno a esto y veamos cómo esta evolución está transformando a la industria moderna. Sección 1. Anatomía de un colapso. La transición hacia papeles ligeros. Miren, todo este problema empezó, irónicamente, porque queríamos ser más eficientes. La presión mundial por reducir costos, ser más rápidos y crear soluciones ecológicas nos llevó a adoptar papeles mucho más ligeros. Estamos hablando de materiales súper delgados, por debajo de los 200 gramos por metro cuadrado. Usar menos material es fantástico para reducir el peso en los camiones y bajar nuestra huella de carbono, por supuesto. Pero estructuralmente, sostener toneladas de peso estático con papeles tan delgados representó un reto sin precedentes. Sección 2. El fracaso del RCT, cuando las matemáticas dejan de funcionar. Y aquí es donde la historia se pone bastante tensa. La industria intentó medir la fuerza de estos nuevos papeles superligeros usando las mismas pruebas de laboratorio de siempre. Pero, ¡oh sorpresa! Al meter estos materiales modernos a las máquinas, los números se desplomaron. Los datos se volvieron completamente inútiles. Las fórmulas predecían un fracaso catastrófico y daban niveles de resistencia bajísimos, pero en la realidad, allá afuera en el campo, el papel aguantaba bien. De repente nos quedamos ciegos matemáticamente. Nuestras fórmulas simplemente ya no servían. Y la razón de esta crisis es puramente física. El contraste es abismal. Por un lado, tenemos la antigua prueba de aplastamiento en anillo o RCT. Ese método fue diseñado hace décadas, para una época en la que el papel era súper grueso y rígido. Por el otro lado, tenemos la exigencia moderna, papeles ligeros de menos de 200 gramos por metro cuadrado, que hoy dominan el mercado global. Existe una incompatibilidad absoluta entre la mecánica brusca del RCT tradicional y la estructura tan delgada de los materiales modernos. Sección 3. SCT. Compresión a nivel fibra. Ante este caos llega la salvación tecnológica, la prueba de compresión de tramo corto, universalmente conocida como SCT. Esto fue un verdadero cambio de juego. El SCT se diseñó meticulosamente para tirar a la basura esas lecturas engañosas del pasado y enfocarse en una sola variable: aislar y medir la compresión estática pura de las fibras, eliminando por completo cualquier interferencia durante la prueba. Y lo que hace que esto funcione se ve clarísimo en esta imagen. Chequen la diferencia en la luz de ensayo, o sea, el espacio libre que se deja para probar la muestra. Del lado del viejo RCT tenemos un espacio abierto de 6.4 milímetros. Para un cartón súper grueso del siglo pasado, eso no era problema, pero para un papel ligero moderno, 6.4 milímetros es un océano de espacio. Al haber tanto hueco, la frágil muestra de papel no falla porque la aplasten, falla porque se dobla y se pandea bajo su propio peso. Básicamente, el RCT nos estaba diciendo qué tan flexible era el papel, no cuánta presión soportaba. En cambio, el nuevo equipo SCT sujeta el papel en un espacio casi invisible. Y ese espacio es exactamente 0.7 milímetros. Esta es la gran revelación de la medición moderna. Al atrapar el papel entre unas pinzas de acero separadas por casi nada, haces que sea físicamente imposible que el material se doble. Se elimina de raíz cualquier inestabilidad. Como el papel ya no tiene espacio para pandearse, a la máquina no le queda de otra más que obligar a las fibras individuales de celulosa a recibir todo el peso. Es la resistencia de compresión en su estado más puro. Los resultados de este cambio son innegables.
Vean esta gráfica. La línea de fuerza del SST se mantiene súper estable, reflejando la verdadera fuerza interna de las fibras, sin importar qué tan ligero sea el papel. Mientras tanto, el RCT se va en picada, entregando puros falsos positivos de debilidad, induciéndonos al error. Es por esto que hoy en día el SST es la única herramienta fiable y absoluta para saber exactamente cuánta fuerza tienen los papeles de bajo gramaje. Sección 4. Prediciendo la resistencia del cartón. Entendiendo ya este microuniverso de 0.7 milímetros, ¿qué hacemos con la información? Ese número tan exacto que nos da el ST no se queda guardado en un laboratorio. Es la pieza fundacional que los ingenieros usan para predecir matemáticamente cómo va a ser la caja perfecta, y esto ocurre muchísimo antes de encender las máquinas en la fábrica. Esto crea una reacción en cadena fascinante. Todo empieza en el paso 1, a nivel microscópico, midiendo esa fuerza pura con el ST. Luego, esos datos nos sirven para predecir el paso 2, el ST, que es la resistencia de la lámina ya corrugada. Finalmente, utilizando modelos de ingeniería, como la famosa fórmula de McKee, ese ST logra predecir con una precisión brutal hasta el 75% del paso 3, el BCT. El BCT es la fuerza total bruta. Es literalmente lo que la caja entera va a soportar cuando esté apilada en el almacén cargando toneladas. Literalmente, pueden ver la ecuación de Maxstrom como el código fuente de una caja de cartón. Y como todo buen código, si le metes basura, sale basura. Necesita variables perfectas. Vean el símbolo sigma. Nosotros le llamamos el predictor áureo, que no es más que ese valor exacto del SST. Si ese predictor áureo está equivocado, como pasaba cuando usábamos los datos pandeados del RCT, pues toda la arquitectura de la caja se viene abajo, las matemáticas te mienten en la cara y el producto adentro queda totalmente desprotegido frente a la gravedad. Sección 5. Amenazas de producción. Y aquí viene el giro de la historia. Puedes tener las matemáticas más impecables y los mejores valores ST del mundo, pero eso no garantiza que la caja sea indestructible. Cuando esos materiales entran a las máquinas corrugadoras en la fábrica, abandonan la perfección teórica y se estrellan contra la física brutal del mundo real. Hay amenazas en la producción que pueden aniquilar toda la fuerza de tu caja en cuestión de milisegundos. El primer gran enemigo es súper silencioso, invisible y 100% termodinámico: el agua. Piensen que las fibras del papel están amarradas por algo parecido a un velcro molecular hecho de hemicelulosa. Si en la fábrica le echan exceso de vapor, o el adhesivo tiene demasiada agua, o se hace muchísimo calor húmedo, ese velcro molecular se afloja por completo, se plastifica. En ese segundo, el supervalor de ST que tenías se desploma, y empieza un fenómeno llamado creep, una fatiga donde la caja va cediendo milímetro a milímetro hasta que colapsa por completo. Y si logramos sobrevivir a ese baño de humedad, agárrense, porque viene la amenaza mecánica. Piensen en la impresión flexográfica, que es cuando le estampan los logos a las cajas usando unos pesadísimos rodillos cilíndricos. Si esa lámina corrugada llegó a la impresora un poco blandita o húmeda, la pequeña flauta interna, esa formita de onda del medio, simplemente no aguanta y colapsa bajo el peso de la impresora. Pierde su arco perfecto. A esto le decimos crushing o aplastamiento, y destruye la arquitectura de la caja de forma irreversible. Para que dimensionen la tragedia, aquí está el dato que nos vuela la cabeza. La física dicta que la fuerza de la caja depende exponencialmente de su grosor. Si aplastas la flauta imprimiendo un logo y pierdes tan solo un 10% de su grosor nominal en la máquina, vas a perder hasta un 25% de la resistencia total de la caja. O sea, un instante de mala calibración en los rodillos y todo el esfuerzo millonario por comprar papeles de alto ST se vuelve completamente inútil. Al final, todo esto se resume en esta ecuación de oro. Papel más adhesivo más calor igual a cartón corrugado. Nos recuerda que no importa qué tan avanzado sea tu software de ingeniería estructural, la fuerza real de tu empaque es el resultado de una sincronización química y física perfecta en el piso de producción. Tener la precisión al nivel de las fibras, liderada por pruebas modernas como el SST, es lo único que nos va a asegurar que la caja sobreviva en la vida real. Y bueno, después de ver cómo funciona todo este universo, desde la genialidad de confinar una muestra en 0.7 milímetros para medir su fuerza real, hasta cómo la presión de una máquina impresora puede arruinarlo todo, les dejo esto para pensar. La enorme cadena de suministro mundial, esa que nos trae todo a nuestras puertas, ¿está sostenida por modelos matemáticos exactos basados en la física del STCT? ¿O gran parte de la industria sigue adivinando con datos viejos? Lo que sí es un hecho es que la próxima vez que vean una de esas cajas aplastadas y deformadas en una bodega, ya sabrán exactamente en qué etapa microscópica la física simplemente se rindió.